Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren ustedes. Bienvenidos a este noveno ya video de la serie Despertar de la Conciencia. Me da mucho gusto que hayan seguido hasta ahora esta serie de charlas, porque eso significa que cada uno de ustedes, quien haya seguido las charlas hasta aquí, está interesado en cada vez tener una vida más plena, una vida de alegría. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con algo que ya les había mencionado en charlas anteriores, que fueron los sentimientos, y cómo el potenciar un sentimiento nos va a ayudar a que ustedes puedan salir de cualquier tipo de situación complicada que estén viviendo. El día de hoy vamos a entender cómo los sentimientos, propiciar sentimientos, a sentir sentimientos, nos va a ayudar a que cada vez ustedes puedan dejar esos estados de incomodidad, de falta de paz, de falta de tranquilidad, porque ya lo vamos a ver por qué. Sean ustedes bienvenidos y vamos iniciando. El día de hoy he denominado la charla Potenciar nuestros sentimientos. ¿Por qué? Hasta ahora hemos trabajado acerca de las emociones, cómo reconocerlas, cómo identificar nuestros estados emocionales y cómo intentar cambiar para hacer que nosotros tengamos un control sobre nuestras emociones y no sea todo lo contrario. El día de hoy vamos a trabajar con los sentimientos y cómo podemos hacer para potenciar esos sentimientos, porque son los que nos van a llevar a un estado de vibración diferente, un estado de vibración que nos permita estar con más paz. Nuestra charla del día de hoy sería potenciar nuestros sentimientos. Vamos a recordar un poquito la diferencia entre sentimiento y emoción, que ya la habíamos visto en otra sesión, pero el día de hoy quisiera profundizar un poquito más en ellos, dado que vamos a entender el día de hoy qué es lo que representa un sentimiento a diferencia de una emoción. Habíamos dicho que el sentimiento es una forma elevada de energía que se origina fuera de nuestro cuerpo, es decir, no es a partir de algo que yo haga, sino tiene que ver con una energía que viene de fuera de mí y que me hace sentir o experimentar ese sentimiento. Tener un sentimiento me ayuda a acercarme a mi centro espiritual, porque tiene más que ver con mi corazón que con mi cabeza o con una creencia, con un pensamiento que yo tenga. Y a diferencia, la emoción ya vimos que es una explosión energética que me saca de mi centro, de mi ser. Esa explosión energética se genera por un pensamiento o por una creencia que yo tengo acerca de cierto evento. Entonces pareciera que yo no tengo control sobre las emociones, porque de repente puedo tener una explosión de enojo, de frustración o de tristeza a partir de algo que yo estoy sintiendo, que yo estoy experimentando. Y entonces desde esa perspectiva pareciera entonces que no tengo control sobre mis emociones, pero ya hemos platicado en sesiones anteriores que claro que sí podemos tomar conciencia de esa emoción, podemos tomar conciencia que lo originó y tener un control, es decir, gestionar esa emoción de forma positiva, que me ayude a expresarla de forma sana y que me ayude a llevarla a buen término. Desde esta perspectiva, entonces es importante reconocer y entender que un sentimiento, el que yo pueda producir o aprender a sentir más que una emoción, un sentimiento, me va a ayudar a desarrollar la parte más humana y me va a ayudar a que yo pueda tener una vida más plena. ¿Por qué me puede ayudar a tener una vida más plena? Simple y sencillamente porque voy a tener una vibración diferente. Ya hemos hablado y lo vamos a seguir haciendo durante todo este tiempo de cómo cada acción, cada acto, cada evento que nosotros experimentamos en la vida tiene cierta vibración, dependiendo la experiencia que yo tenga, dependiendo la calidad del sentimiento, de la emoción que estoy experimentando. Entonces aquí lo importante es que nos demos cuenta que nosotros
podemos experimentar de forma consciente o de forma intencionada esos sentimientos, que ahorita vamos a ver cuáles son, y que si nosotros comenzamos a experimentar estos sentimientos, nuestra vibración se va a elevar. ¿Y qué sucede cuando nosotros tenemos una vibración alta? Bueno, en primer lugar, nosotros comenzamos a experimentar lo que llamamos nosotros inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual es la forma más elevada, pudiéramos decir, del ser humano, porque a partir de tener inteligencia espiritual nosotros vamos a poder experimentar la vida de una forma más plena, de una forma más equilibrada. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo en primer lugar quién soy. ¿Cuál es mi papel dentro de esta situación que me está tocando vivir? Tengo la capacidad de elegir de qué manera me quiero sentir o de qué manera puedo expresar. Entonces, cuando yo estoy operando desde la inteligencia espiritual, mi cerebro está al 100, estoy desarrollando la parte más evolucionada del ser humano. La inteligencia espiritual es la parte más evolucionada del ser humano, inclusive más que el neocórtex. Entonces, si yo experimento sentimientos, estoy trabajando con la parte más evolucionada de mi cerebro. Y esto es absolutamente, por supuesto, que mejor que sentirme invadida por emociones que pareciera que están fuera de mi control y que van a bajar mi vibración. ¿Por qué es importante generar sentimientos? ¿O qué implica que yo pueda generar sentimientos? En primer lugar, debemos entender que cuando yo estoy pensando, estoy generando electricidad, porque mis pensamientos son eléctricos y se están generando en la parte de mi cerebro. Pero, a diferencia, cuando yo experimento, así como una emoción, también un sentimiento, estos van a generar magnetismo, que tienen un impacto mucho más grande. ¿Cuál es lo importante de esto o cómo podemos tomar conciencia de esto? Es decir, que va a tener mucho más impacto en mi campo alrededor de las personas que están cerca de mí cuando yo estoy experimentando una emoción, porque estoy generando un campo magnético enorme. Asimismo, cuando estoy experimentando un sentimiento maravilloso, mi campo se expande. ¿Por qué? Porque tiene más fuerza. Porque la energía que se genera es magnética y tiene mucho más impacto que una energía eléctrica. Mi campo magnético se va a proyectar hasta 3 o 4 metros dependiendo de la intensidad del sentimiento. Es decir, entre más emocionada estoy, mi campo de energía va a impactar más a las personas que están cerca de mí, sea la emoción o sea el sentimiento, es decir, sea de forma negativa o de forma positiva. Si yo tengo un sentimiento profundo de compasión, se está extendiendo a todas las personas que están cerca de mí. Así también, si yo estoy teniendo una emoción de enojo o de frustración, también se está extendiendo 3 o 4 metros cerca de mí. ¿Por qué? Porque el campo magnético se expande dentro de mi campo alrededor de mi cuerpo. Entonces, como el sentimiento se genera en el corazón, se ve potenciado porque su campo magnético es 5000 veces más grande que el del cerebro. Y esto es interesantísimo porque siempre se había considerado que el cerebro, que solamente en el cerebro se generaban neuronas. Se acaba de descubrir que nuestro corazón también genera neuronas. Y mucho más en mayor cantidad que el cerebro. Inclusive ya hay una ciencia que se llama neurocardiología, porque se está estudiando, esto es realmente nuevo, esto es lo último que se está estudiando en el instituto que está estudiando el corazón y todo este tipo de avances científicos que se están encontrando en relación a la potencialidad, a la inteligencia que tiene nuestro corazón, a la capacidad que tiene nuestro corazón para expandir los sentimientos que estamos experimentando. Y eso realmente es nuevo. Hay un instituto en Estados Unidos que se dedica concretamente a hacer todos estos estudios que pudiéramos decir tan actuales. Lo último
en neurocardiología, si le pudiéramos llamar de algún modo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está encontrando que cuando nosotros tenemos una coherencia cardíaca, ¿sí?, nuestro campo se expande. Si nosotros tenemos tranquilidad, paz y calma, nuestro corazón entra en equilibrio y comienza a generar una coherencia cardíaca, que ahorita más adelante vamos a ver de qué se trata. Pero aquí lo importante es que nosotros entendamos que si estamos experimentando un sentimiento, lo están sintiendo las personas que están a nuestro alrededor. Entonces imagínense lo importante que es, sobre todo las personas que trabajamos con personas, con seres humanos, es decir, un doctor, una enfermera, un maestro, un psicólogo, todas las personas que estamos en relación con personas. Es importantísimo tener conciencia del estado emocional en que estoy, porque es lo que estoy proyectando a las demás personas. Inclusive aunque no estés hablando, aunque no estés diciendo nada, si tú lo que estás sintiendo es frustración, la persona que está cerca de ti va a sentir esa frustración. Y si es tan fuerte la frustración que yo tengo, la otra persona, aunque no tenga nada por qué sentirse frustrado, va a terminar sintiéndose frustrado si pasa mucho tiempo conmigo. Entonces, aquí lo importante es darnos cuenta, tomar conciencia de qué es lo que estoy sintiendo, por qué es lo que estoy proyectando. Imagínense una madre, ¿sí?, una madre que está todo el tiempo con sus hijos y es una madre que todo el tiempo está renegando de la vida. Ustedes se dan cuenta que esas pobres criaturas toda la vida van a estar renegando, toda la vida se van a estar quejando. ¿Por qué? Porque la madre no se ha dado cuenta que ese sentimiento, que puede ser de baja autoestima, esa emoción de baja autoestima, de enojo, de frustración, lo está transmitiendo a través de su campo magnético. Acuérdense que las emociones y el campo magnético trae datos, aunque yo no lo esté diciendo, estoy mandando mensajes a través de esa emoción, ese campo magnético que estoy generando. Entonces, lo importante de tomar conciencia y comenzar a sentir emociones y comenzar a gestionarlas y cambiarlas por un pensamiento, por un sentimiento que me va a ayudar a que mejore mi estado de ánimo en todos los ámbitos, como lo vamos a ver ahorita. ¿Qué es un estado coherente? ¿Qué es lo que ha investigado este instituto? Que ahorita les voy a decir, el nombre se me va ahorita, bueno, sí me acuerdo, pero como está en inglés me cuesta más trabajo pronunciarlo. Pero este instituto ha estudiado mucho que cuando nosotros generamos un estado coherente que se compone de 3 elementos importantes: la respiración, la variación del ritmo cardíaco y el ritmo de la presión sanguínea. Eso sería un estado coherente si los 3 van en armonía. Y lo que ha descubierto que cuando nosotros experimentamos sentimientos, generamos un estado coherente. Es decir, que si yo comienzo a experimentar un sentimiento de amor, de compasión, de gratitud, de paz, de calma, mi respiración, mi ritmo cardíaco y mi presión sanguínea entran en un estado coherente. Y eso significa que mi cuerpo físicamente entraría en un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este centro? Bueno, este centro lo que ha intentado hacer es trabajar con las personas y de forma intencionada, de forma consciente, generar estados de coherencia a partir de ayudar a la persona que experimente sentimientos. Y entonces, ¿por qué? Porque se va a dar cuenta que nuestro organismo va a trabajar al 100 cuando estamos experimentando un estado coherente. Es decir, cuando estamos viviendo una emoción. Por eso las personas que son felices, las personas que viven en equilibrio, que viven en armonía, viven más tiempo y viven más sanas. ¿Por qué? Porque su sistema cardiovascular está en equilibrio. Y cuando está en equilibrio, el mensaje que estamos mandando a todo nuestro ser es que esta vida es buena, esta vida es perfecta, esta vida es hermosa. Y entonces todo nuestro sistema inmunológico se va al 100 porque trata de mantener ese estado en coherencia.
Entonces, fíjense la importancia de que nosotros aprendamos a sentir esos sentimientos, a que los proporcionemos, a que busquemos qué cosas nos ayudan a sentir esos sentimientos de forma coherente, de forma intencionada. Vean lo maravilloso que puede ser que nosotros podamos experimentar cada vez que queramos este tipo de sentimientos, y que por supuesto que lo podemos hacer, como lo vamos a ver a continuación. Si ustedes pueden observar en esta gráfica que les estoy presentando, una gráfica coherente indica un equilibrio simpático, parasimpático, que se generan a través de pensamientos positivos, ¿sí? Y cuando nosotros estamos experimentando sentimientos positivos, el corazón se adapta a las situaciones de manera más fácil. A diferencia que cuando está en caos, cuando nosotros tenemos un desequilibrio a través de experimentar un pensamiento negativo, ¿sí?, el corazón comienza a experimentar incoherencia. Y entonces fíjense el ritmo cardíaco en las gráficas de la derecha, cómo se experimenta el ritmo cardíaco cuando nosotros nos sentimos frustrados. Imagínense a la presión que sometemos a nuestros órganos, comenzando por el corazón cuando nosotros estamos frustrados. Imagínense cómo todo nuestro sistema comienza a trabajar de forma, pudiéramos decir, con altos y bajos, simple y sencillamente porque yo me estoy sintiendo frustrada, y a veces esa frustración puede ser para algo tan tonto como que no me quedó el vestido que yo me quería poner, algo tan tonto así cuando no somos conscientes, o una frustración que se me quemó la comida. Al corazón, acuérdense, a nuestro cuerpo, ¿sí?, le da lo mismo si esa frustración es porque no logramos el puesto que queríamos, igual le da lo mismo si esa frustración es por eso o porque simple y sencillamente no nos quedó el vestido. ¿Por qué? Porque él solamente acepta, nuestro cuerpo, nuestro ser, acepta lo que yo le estoy diciendo sin cuestionarlo. Acuérdense del subconsciente que solo anota. Y vean la diferencia del ritmo cardíaco cuando yo siento aprecio, que sucedería igual si estoy sintiendo gratitud, si estoy sintiendo compasión, si estoy sintiendo paz. Vean el ritmo cardíaco cómo cambia y cómo comienza mi cuerpo, mi ser, a trabajar en equilibrio. Y entonces mi sistema se encuentra al 100. Ahora imagínense ustedes cuando yo, por situaciones tan mínimas, estoy sometiendo a mi cuerpo, a mi corazón, a este ritmo cardíaco tan inestable. Y entonces comienzo, el mensaje que le estoy mandando a mi ser es que la vida sí es de inestable. Por eso la importancia de que nosotros hagamos atención plena, porque todo el tiempo deberíamos estar siendo conscientes de la emoción que estoy experimentando, por qué me estoy sintiendo así, y que podamos cambiar el estado de ánimo, porque cuando yo cambio el estado de ánimo, ¿sí?, con una carcajada puedo cambiar, con una alegría, con una risa, con un intercambio de cariño, con una plática empoderante, con una plática con quien me sienta bien, con quien me ayude a sentirme bien, yo puedo cambiar ese estado coherente de mi cuerpo. Imagínense cuando no somos conscientes y vivimos rodeados de personas que nos llevan a estar en un estado incoherente, pero simplemente no he sido capaz de identificar que esa persona, esa situación, ese evento me va a llevar a estar en un estado incoherente. ¿Por qué? Porque me va a hacer enojar, me va a hacer sentir frustrada, me va a hacer sentir enojada, me va a hacer sentir que todo el tiempo yo no valgo, me va a estar cuestionando todo el tiempo, me va a estar juzgando, y yo no soy consciente de que esa situación, de que ese evento me está generando esa situación, y sin embargo puedo permanecer ahí porque no he sido capaz de observarme, de ver que esa circunstancia, que esa persona, que ese evento que yo estoy viviendo cada vez me deja así y ni cuenta me doy, y regreso a mi casa y aunque ya no esté presente, ya el estado se me quedó en mí. Entonces
Por eso les digo que nunca me voy a cansar de decir que el brazo derecho de la inteligencia espiritual es justamente cultivar la atención, ir siempre hacia nosotros mismos para estar presentes en lo que estoy pensando o en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy creyendo, porque eso es lo que va a determinar que yo tenga una vida tranquila, que yo tenga una vida en paz, o va a determinar que yo viva en un estado incoherente en el que todo el tiempo voy a estar peleando, voy a estar enojada por lo que sea. Vean lo importante de regresar hacia nosotros mismos, de estar siempre al pendiente de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, de lo que estoy experimentando en este momento de mi vida. ¿Qué sucede o cuáles son las diferencias cuando yo estoy experimentando una coherencia cardíaca o cuando estoy experimentando una incoherencia cardíaca? En primer lugar, la primera diferencia es equilibrio-desequilibrio. Es decir, tú quieres que tu vida esté en equilibrio, tienes que practicar la coherencia cardíaca. ¿Quieres vivir en estado de desequilibrio? Pues bueno, comienza a enojarte, comienza a sentir que esta vida no sirve para nada, asústate de todo lo que te están diciendo, moléstate con todas las personas y así vas a vivir de forma incoherente. Entonces, todas las emociones que surgen del corazón, es decir, las más humanas, las más divinas, cuando yo siento aprecio por los demás, cuando yo ayudo a los demás, cuando yo experimento compasión, gratitud, ¿sí? Cuando estoy en un estado que estoy haciendo una oración, que siento conexión con la divinidad, mi coherencia cardíaca está en orden, es maravilloso. Pero en el momento en que yo comienzo a experimentar emociones más primitivas, como la envidia, como el enojo, como la frustración, como el miedo, ¿sí? Comienzo a parecerme más a los animales. ¿Por qué? Porque no estoy controlando y comienzo a trabajar más de mi cerebro reptil o mi cerebro mamífero, ¿sí? Que no tiene control sobre todo esto que yo puedo estar sintiendo o experimentando. Si siento amor, compasión, ¿sí? Entonces todo eso me va a generar una coherencia cardíaca. Mi corazón va a comenzar a latir, ¿sí? De forma más pausada, moderada, sin altos ni bajos. Y eso va a hacer que todo mi ser, que todo mi cuerpo entre en equilibrio, porque el mensaje que le estoy mandando es que todo está bien, que estamos protegidos, que estamos cuidados, que somos amados, y entonces todo entra en equilibrio, todo, absolutamente todo, mi sistema inmunológico, mi sistema de respuesta, mi sistema sanguíneo, todo comienza a entrar en equilibrio. ¿Por qué? Porque el mensaje que yo le estoy mandando es que todo es perfecto, ¿sí? Eso es absolutamente maravilloso. Y entonces aquí la buena noticia ante todo esto es que es un estado que yo puedo propiciar, es una manera que yo puedo hacer. Yo puedo generar una coherencia cardíaca a partir de lo que experimento, de lo que decido sentir, de lo que decido experimentar. Es una decisión, no es que a ver qué sucede o a ver qué pasa, es una decisión. Yo puedo decidir sentirme bien aunque esté experimentando el evento más estresante del mundo. Yo puedo decidir, porque en todo momento nosotros podemos tener decisión para experimentar los sucesos de nuestra vida desde una coherencia cardíaca, es decir, desde sentir que aún ante esta situación, ¿sí?, hay cosas por las que vivir, hay cosas hermosas, hay cosas maravillosas, aún que todo lo que me esté sucediendo. Elijo ver de diferente manera todos los eventos que me están sucediendo, y ahorita vamos a ver cómo puede suceder esto. ¿Es realmente posible? Claro que sí es posible. Claro que podemos elegir de forma positiva. Claro que podemos elegir tener sentimientos y experimentar estos sentimientos y controlar nuestras emociones, gestionar nuestras emociones. Aquí vamos a recordar un poquito esta gráfica que está bajada de la escala de la conciencia,
en donde les decía que el psiquiatra David Hawkins ha hecho una medición de las emociones y de los estados, y decía que nosotros para comenzar a experimentar las emociones de alta vibración tendríamos que calibrar arriba de 200, que todos las emociones, los sentimientos que están arriba de 200 poco a poco nos van a llevar a que nosotros comencemos a experimentar la belleza de la vida, la belleza del arte, comencemos a experimentar la espiritualidad, comencemos a sentir esa conexión, porque todos aquellos emociones de baja vibración, es decir, menores a 200, nos van a mantener en una conciencia espiritual limitada o inexistente. Vamos a estar dominados por el ego, vamos a estar viviendo en una situación de supervivencia. Todas las personas que experimentan una conciencia por abajo de 200 sienten que la vida, ¿sí?, que la vida es una lucha constante, sienten que se tienen que pelear con todo el mundo, ¿sí?, sienten que aquí la única manera es de luchar o vencer, porque no hay otra manera. Es decir, la única forma de relacionarme con los demás es de qué manera te voy a ganar o de qué manera voy a hacerle para estar sobre ti. En este tipo de conciencia, el organismo siempre está dominado por la adrenalina y la cortisona, que acuérdense que son las hormonas de la lucha o de la huida, porque pensamos que aquí en este mundo es lucha, ¿sí? Siempre que escuchamos a una persona que dice que esta vida es un calvario, ¿sí?, significa que esta persona tiene una conciencia menor a 200. Si está pensando que la vida es una lucha constante, ¿sí?, que todo el tiempo está viendo que no hay personas buenas, que todas las personas te van a engañar, que todas las personas van a querer aprovecharse de ti, esta persona está experimentando una conciencia menor a 200. Y bueno, aquí es cuando comienzan las elecciones. Es decir, puedo elegir vivir de manera diferente. Si yo experimento una conciencia menor a 200, mi vida se va a convertir en una lucha constante. Porque estoy eligiendo ver la vida de forma negativa. Estoy experimentando la vida de forma negativa. Creo que no hay solución a todo lo que yo estoy experimentando. Comienzo a ver enemigos a todas las personas que están a mi alrededor. Comienzo a ver que esta vida es de sufrimiento, que esta vida no tiene sentido. Entonces todo el tiempo estoy en modo sobrevivencia y desgraciadamente la mayoría de los seres humanos, o por lo menos un 50%, desgraciadamente estamos viviendo en un modo supervivencia. Estamos viviendo en un modo que creemos que tenemos que vivir en una lucha constante, y eso nos lo han hecho creer cuando es absolutamente falso. No es cierto, hay una forma diferente de vivir, y cuando nosotros comenzamos a calibrar arriba de 200, cuando comenzamos a experimentar emociones de alta vibración, sentimientos de alta vibración, nuestra vida comienza a cambiar de forma mágica. Y vamos a ver que inclusive la propia investigación así lo está manifestando, como lo vamos a ver a continuación. Miren, esta tabla fue realizada a partir de una investigación, y si ustedes quieren leer todo lo que sucedió, está tomada del libro de Curación y Recuperación de David R. Hawkins, que es este psiquiatra que les digo donde la base para trabajar el mapa de la conciencia. Y miren ustedes aquí en esta tablita, por eso yo la titulo y se nos conviene tener sentimientos de alta vibración. Vean la correlación de los niveles de conciencia y los problemas sociales. Es decir, que entre más baja tenemos nuestra conciencia, vamos a experimentar más problemas sociales. Una conciencia, una persona que calibra arriba de 600, vean, 0 tasa de desempleo, 0 pobreza, y la tasa de felicidad está al 100. Tasa de criminalidad 0. Por arriba de 500, la mayoría de las personas viven una vida plena,
¿sí? En abundancia económica. ¿Por qué? Porque si experimentamos la vida desde los sentimientos de alta vibración, comenzamos a ver que la vida es buena y todos nuestros potenciales se comienzan a desarrollar. Entonces, las personas por arriba de 500 siempre van a tener una tasa de felicidad por arriba del 98, como lo están experimentando. Y por supuesto, las personas en este nivel de calibración no van a cometer crímenes, porque entre más consciente soy de lo maravillosa que es la vida, menos necesidad tengo de hacer daño. Entonces, si ustedes se fijan, conforme va bajando el nivel de conciencia, ¿sí? Veamos el nivel más bajo de conciencia, que es 50, ¿sí? La tasa de desempleo es el 97%, es decir, la mayoría de las personas que calibran en un 50 de conciencia tienen muchísimos problemas para tener un empleo. Obvio, si no tienes un empleo, tu nivel de pobreza va a estar muy alto, ¿sí? Y no vas a tener felicidad, vas a creer que la vida es un constante calvario, es un constante sufrimiento, porque tú no ves nada positivo en ella. Y por supuesto, una persona que calibra en un nivel de conciencia bajo, ¿sí? Va a intentar hacer daño a los demás. Todo el tiempo va a intentar hacer daño a los demás de cualquier manera, sea robándoles sus pertenencias, sea dañándolos física o emocionalmente. Entonces, aquí, como decía Facundo Cabral, ¿sí? Hay que ser buenos porque no es negocio ser malos. Y entonces esta tabla, que no es que me la esté inventando, no es que se le esté inventando el doctor Hawkins, sino que es producto de una investigación. Y eso no lo necesitan ustedes revisar en una investigación. Nosotros lo podemos ver en las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros podemos comprobarlo en las personas que están a nuestro alrededor. Una persona que está enojada con la vida, que está frustrada, nada más está viendo, son muy molestos. ¿Por qué? Porque nomás están viendo a ver cómo molestan a los demás. Si yo no soy feliz, tratan de que todos los demás a su alrededor no sean felices y son tan molestos. Son personas que todo el tiempo van a estar buscando complicar la vida a todos los que estén a su alrededor. Y ojo, no nada más las personas que no son, por ejemplo, sus compañeros de trabajo, no estamos hablando que si una persona, una madre, un padre que no es feliz, que está en una vibración de conciencia muy baja, le hace la vida infeliz a sus propios hijos porque no es consciente. Y desgraciadamente hay familias en donde el nivel de toxicidad es tan alto que se comienzan a enfermar. ¿Por qué? Porque estamos en incoherencia cardíaca y no hay organismo que resista ese tipo de toxicidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un nivel de conciencia muy, muy bajo. Y entonces se van a generar problemas de salud, problemas de enfermedad, problemas de todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos vibrando a un nivel suficiente para comenzar a entender, ¿sí?, que la vida es hermosa. Cuando comenzamos a calibrar por arriba de los 300, arriba de los 400, ¿sí?, la persona comienza a ver todo lo positivo. Y entonces cuando nosotros comenzamos a vibrar alto, acuérdense, entre más vibración alta, más inteligentes somos. Entonces una persona que está vibrando alto va a comenzar a ver todas las opciones. Por eso va a haber puestos de trabajo que no está viendo el que está vibrando en un 150 o en un 100. Porque la persona que está vibrando tan bajo, ¿sí?, está tan enojada, está tan frustrada, ¿sí?, que no ve, ¿sí?, solamente está viendo lo negativo de su entorno. ¿Por qué? Porque su cerebro no está funcionando al 100. Entonces una persona en alta vibración va a ver todas las opciones correspondientes. Una persona en alta vibración, ¿sí?, va a ser amable con los demás, y cuando eres amable con los demás, ¿sí?, vas a recibir cosas positivas. ¿Sí? Vas a tratar de ayudar a los demás, y por supuesto, no es casual que si tú quieres ayudar a los demás, eso es lo que vas a recibir.
vas a encontrar miles de personas que te van a querer ayudar, porque está en tu naturaleza, está en lo que quieres, en lo que tú estás haciendo, eso es exactamente lo que vas a recibir. Entonces hay personas que se quejan de su mala suerte, ¿sí? Es que a mí me toca mala suerte, por supuesto que no. Si tú comienzas a observar su vida, ¿sí?, vas a ver que es una persona que no se preocupa por los demás, que es una persona que solamente ve su beneficio, que es una persona que está centrada en sí mismo y nunca ve las necesidades que tienen de los demás. Pero sin embargo, como está centrada tan en ella, va a culpar a los demás, va a culpar a la vida, va a culpar a todo lo demás de lo que está sucediendo. Y eso es absolutamente falso. No estoy viendo, ¿sí?, no estoy, como no tengo mi sistema al 100, no estoy viendo todas las posibilidades que están a mi alrededor. Entonces, por eso decía este señor Hawkins, que a mayor evolución de conciencia, es decir, con una calibración más alta de conciencia, más felicidad va a haber en tu vida en todos los ámbitos, ¿sí? Se va a generar una abundancia económica, ¿sí?, pero sobre todo la parte más interesante es que tú vas a ser feliz, ¿sí?, vas a tener una vida más plena, vas a tener una vida de felicidad, y eso es lo importante, eso es lo maravilloso de el generar sentimientos, el tratar de producir sentimientos de forma intencionada, de generar esos sentimientos de forma intencionada. Pero vamos viendo cuáles son estos sentimientos intencionados que nos pudieran ayudar a generar esto. Miren, hay una cosa importante que les quiero comentar, que si nosotros estamos vibrando a un nivel bajo, en un nivel 50, 100, que significa que estamos llenos de miedo, que estamos asustados, que estamos enojados, ¿sí?, nos volvemos muy rentables para la sociedad, ¿sí? ¿A quién le venden armas? Pues al que tiene miedo, al que se quiere defender, ¿sí? ¿A quién le están vendiendo todos los medicamentos habidos y por haber? Pues aquel que tiene miedo de enfermarse todo el tiempo, ¿sí? Si me comienzan a decir que solamente determinados tipos de mujeres son las que van a encontrar un galán, pues entonces yo me voy a querer comprar el perfume, el vestido, me voy a hacer la cirugía, me voy a hacer todo aquello que me ponga al nivel de esta persona que me están diciendo, porque me están diciendo que es de la única manera que voy a encontrar galán, ¿sí? Entonces, toda la sociedad está diseñada, ¿sí?, todo lo que nos presentan los medios de comunicación, las estructuras sociales, ¿sí?, políticas, inclusive a veces hasta las religiosas, ¿sí?, están diseñadas, ¿sí?, para que nosotros seamos más controlables, es decir, para mantenernos asustados, enojados, frustrados, ansiosos, porque es de la única manera que van a poder controlar, ¿sí? Una persona que está vibrando, que tiene una conciencia por arriba de 500, arriba de 600, no le importa un comino siquiera si consigue marido o no, ¿sí? Una persona vibrando arriba de los 200, por supuesto que no tiene miedo de las enfermedades, ¿sí?, porque sabe que su organismo está vibrando alto y poco se va a enfermar, ¿sí? Una persona que vive en armonía, por supuesto, sabe que su vida va a estar en armonía y va a experimentar cero o mínimos eventos desastrosos o eventos traumáticos en su vida. Y cuando los enfrenta, lo sabe solucionar, lo sabe enfrentar, lo sabe gestionar, ¿sí? Pero si todo el tiempo te estoy diciendo que tu dinero, tus ahorros, tu carro, todo está en peligro, entonces todo el tiempo te voy a estar vendiendo seguros, o te voy a estar diciendo que tienes que trabajar para ahorrar y para ahorrar y para ahorrar y para ahorrar, y eso nunca se termina. Pero así está diseñado el sistema, pero como nosotros vivimos en un estado de inconsciencia, no somos conscientes que lo están haciendo de forma intencionada, ¿sí? Fíjense ustedes cómo el montón de criaturas cada vez a más temprana edad, ¿sí?, niñas entre los 13 y los 14 años ya quieren estar delgadas, ya quieren estar flacas, ya quieren tener una cirugía, ya su emoción de los 15 años no es para que te hagan una fiesta maravillosa, inocente, sino ya quieren tener
el carro, quieren tener la cirugía, quieren dar la vuelta al mundo. Y eso me dice qué es lo que les estamos vendiendo, qué es lo que los medios les están vendiendo. Y eso es lo peligroso. Porque entonces, para el sistema, ¿sí? El sistema todo el tiempo me va a mantener en ese estado, porque significa que ahí me va a controlar, ¿sí? Y ahí me va a estar vendiendo. Ahí va a estar todo el tiempo, yo todo el tiempo voy a estar comprando cosas para sentirme mejor, para no sentir esa tristeza, no sentir, y todo el tiempo me van a estar vendiendo cosas. Porque a ellos les interesa que nosotros vivamos en ese estado de inconsciencia, porque voy a estar todo el tiempo asustado. Voy a estar generando todo ese tipo de emociones que van a hacer que yo me sienta que necesito de alguien más, que necesito depender, que alguien me cuide, que alguien me dé esto, que alguien me tenga esto, porque si no, no voy a poder sobrevivir. Entonces, por supuesto que van a hacer todo lo posible por mantenernos en un nivel de conciencia de 50 o de 100, porque a partir de que nosotros llegamos a un 300, a un 250, nos podemos empoderar. Ahorita no sé cuál sea la medición, pero la medición de la humanidad, ¿sí? Que había hecho el doctor Hawkins cuando comenzó a trabajar esta escala, era de menos de 200. Entonces por eso teníamos tantos problemas en el mundo, por eso tenemos tantos problemas en el mundo, porque la conciencia de la mayoría está por debajo de los 200, es decir, estamos en un nivel de sobrevivencia. Pero todo esto que estamos haciendo justamente es para eso, para que cada vez nosotros seamos dueños de nosotros mismos, que cada vez necesitamos menos el control de los demás. Fíjense ustedes nada más, hasta el sistema de salud, la forma de prevenir a la gente de las enfermedades es asustándolos, ¿sí? Si te van a decir que hay que prevenir el cáncer de mama, o sea, no te dicen qué puedes hacer para estar bien, no te explican qué es los factores que hacen que una persona desarrolle, ¿sí? Para que tú te prevengas, y no te comienzan a decir todo lo malo, y de entrada ya te hace sentir mal, eso ya te hace sentir mal, cuando deberían de presentarnos todo lo contrario. Hace algunos años en las escuelas comenzaron a trabajar supuestamente la prevención de las adicciones, y entonces llegaron a presentarles a los niños desde primaria y de secundaria la forma de prevenir era planteándoles todo el tipo de drogas que había y cómo se utilizaban. Por supuesto que eso no sirvió para prevenir las drogas, todo lo contrario. Había niños que jamás habían escuchado determinado tipo de drogas, y cuando les presentaron todo eso, al contrario, les dio curiosidad. O igual cuando quisieron prevenir acerca de los embarazos en niñas adolescentes, van y le llevan el montón de preservativos, o decir, mira, te puedes cuidar de esta manera. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, corre, ve, experimenta. Cuando debimos de haberles presentado todo lo contrario, o sea, cuando debimos de haberles enseñado lo maravilloso que era tener una relación de noviazgo normal, sin relaciones sexuales. Porque cuando yo le estoy diciendo eso, es como si le estoy diciendo, corre, puedes ir y aquí tienes todas las opciones para que no tengas un embarazo. Por supuesto que tenemos grandes problemas ahorita con nuestras niñas, porque se enfrentan a un acto sexual que no entienden todavía y lo comienzan a manejar a un nivel, ¿sí?, de baja vibración. Todas las novelas, desgraciadamente, que ven, están fomentando los intercambios sexuales sin responsabilidad, sin un amor, y por eso estamos experimentando los problemas que estamos teniendo. Cada vez más niños que tienen su mamá y su papá, pero su mamá y su papá ya por su lado ya tienen otra pareja. Imagínense lo que están sucediendo con estas pobres criaturas que están viviendo. O sea, cada vez nuestros psicólogos están súper saturados, y eso porque mucha gente no acepta ir, pero todos están necesitando. ¿Por qué? Porque de esa manera nos están presentando las circunstancias, y nosotros no somos conscientes de que así nos lo están presentando, y nosotros seguimos consumiendo todo eso. ¿Por qué? Porque no nos estamos dando cuenta que ahí nos están manejando
una opción de ser, de actuar, y desgraciadamente es la peor. Es la manera más peor de ser o de actuar ante las circunstancias. Por eso lo importante de parar, espérate, o sea, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás experimentando? Detente, porque lo más probable que tu vida, ¿sí?, si estás experimentando mucho conflicto en tu vida, tienes que observar qué es lo que estás viendo, con quién estás relacionándote, cómo estás experimentando tu vida, porque ahí está, no está en otra circunstancia, ahí está la explicación de todos los conflictos que tú estás viviendo en tu vida. Si tu vida no está siendo armoniosa, hay que observar qué es lo que está pasando, porque de seguro algo de esto está sucediendo en tu vida. Ojo con esto. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ante todo esto? Como siempre les digo, la conciencia es el antídoto, ¿sí? Tengo que comenzar a observar mi entorno, las personas con las que me relaciono, los eventos que vivo, las situaciones que tengo, los lugares que frecuento, las cosas que hago. A ver, ¿qué generan en mí? ¿Emociones o sentimientos? ¿Sí? Revisen esas personas con las que se entrevistan todos los días, o por lo menos revisen todas las personas que ustedes con las que se relacionan más tiempo. A ver, después de estar con esa persona, ¿ustedes se sienten motivados, emocionados, con ganas de hacer cambios positivos en su vida? ¿Sí? ¿O definitivamente terminan con un dolor de cabeza? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace mi entorno que yo o experimente emociones de baja vibración o me motive, me empodere, me llene de sentimientos de alegría? ¿Sí? Porque eso es lo que va a definir mi vida. Les decía, otra vez volvemos a la conciencia. El gran problema es que nosotros no hemos observado que hay eventos, que hay circunstancias que hacen que yo me llene de frustración, que yo me llene de coraje, que yo me llene de envidia, que yo me llene de resentimiento, y no he tomado conciencia de eso. Tenemos que dejar lugares que siempre hemos frecuentado, si eso nos está bajando nuestra vibración. Está de por medio tu vida. Es tu vida, porque te vas a enfermar, va a llegar el momento en que te vas a enfermar si sigues experimentando esa relación con ese tipo de personas o con ese tipo de eventos. ¿Sí? Sé consciente de lo que te está generando. ¿Sí? Si es una persona que te deja súper cansada, agobiada, y que llegas a tu casa, en vez de sentirte más emocionada, llegaste cabizbaja, ¿sí?, significa que algo está pasando. Significa que debes de revisar lo que esa persona te está transmitiendo, o ese evento o esa situación te está transmitiendo. Si llegas realmente empoderada con hacer cambios en tu vida, que sientes que la vida es hermosa, que la vida vale la pena vivirla, excelente, revisa qué fue lo que te está haciendo que tú hagas eso. ¿Por qué? Porque entonces ahí va a estar tu felicidad, o ahí va a estar tu frustración o tu tristeza. Ten cuidado, hay que observar, hay que ver, hay que sentir lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, porque eso determina mi calidad de vida. Eso determina si yo voy a amar la vida, o definitivamente voy a sentir que esta vida no vale la pena vivirla. Ojo con eso. No nada más los eventos, no nada más los eventos o los hechos, los lugares que frecuento. Yo también puedo generar con todo lo que hago, con mis acciones, con mis actitudes, con mis prácticas, con mis pensamientos, igual también puedo generar o emociones o sentimientos. ¿No? Tengo que ver cuál de las acciones que yo hago está haciendo que me sienta bien o que me sienta mal o incómoda. Porque todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que ves, todo lo que oyes y todo lo que haces, o te va a generar emociones o te va a generar sentimientos. Y por eso es tan importante tomar conciencia de todo esto. Les decía que estamos viviendo un control increíble de medios de comunicación y todo lo que nos está a nuestro alrededor, para que nosotros no experimentemos emociones
de alta vibración o sentimientos de alta vibración. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un estado de alta vibración, eres incontrolable. No necesitas nada, no necesitas a los demás. Entonces por eso a nadie le conviene que tengamos personas despiertas, personas con una vibración alta, personas con una alta conciencia. No les conviene, porque entonces vamos a ser incontrolables, vamos a ser ingobernables. Entonces por eso nos comienzan a generar música de muy bajísima vibración y nosotros la estamos siguiendo. Ustedes experimenten que hay canciones que te van a dejar peor. Y yo siempre les digo en mis talleres, si andas bajona porque crees que terminaste con una relación, terminaste con tu novio, con tu novia, yo les decía, todo depende de lo que vas a escuchar, ¿sí? Si vas a comenzar a escuchar todas aquellas canciones de Paquita, de Jenny, que te van a decir que te van a hacer sentir peor, ¿sí? Tienes que comenzar a escuchar algo diferente. Hay canciones que empoderan, hay canciones que te hacen sentir mejor, pero desgraciadamente esas no las vamos a escuchar, las tenemos que buscar. Toda la música clásica, si nosotros escucháramos música, y siempre es la recomendación que hago, toda la música clásica te eleva a tu nivel de vibración porque tiene equilibrio, está equilibrando nuestro ser. Y no le hace, aunque no te gustan, que te aburre, dicen, es que me duerme. Claro, porque te comienza a meter en un estado coherente. Entonces por eso te dan ganas de dormirte, de relajarte. Y yo siempre les digo que aunque se vayan y dejen ahí a Chopin, a Mozart, Beethoven, porque va a armonizar su casa. Cuando ustedes lleguen van a sentir como que algo diferente está, que ustedes no sentían. ¿Por qué? Porque está equilibrando el ambiente. Y entre más tóxico sea el ambiente, entre más enojo, más frustración, más desequilibrado va a estar el ambiente. Entonces la música, los buenos olores, ¿sí? Inclusive hasta lo que hueles, va a generar una vibración alta, ¿sí? Entonces hay que tratar una casa desordenada, ¿sí? Una casa sucia, va a generar baja vibración. Siempre hay que tratar la belleza, siempre va a generar alta vibración en todos los ámbitos que ustedes la vean. Entonces, aunque no tenga todas las comodidades en mi casa, pero una casita ordenada, limpia, ¿sí? Con una plantita, aunque sea pequeña, una florecita, algo hermoso, comienza a equilibrar. Todo es belleza, toda la belleza nos va a comenzar a equilibrar, pero a veces andamos tan despistados que no nos damos cuenta y entonces mi vida comienza a estar en un desorden. Siempre que comiences a sentir un desequilibrio en tu vida, para y observa y te vas a dar cuenta que todo a tu alrededor es caos. ¿Por qué? Porque comienza a contaminar. Si yo me comienzo a sentir acelerada, como que tengo muchas cosas que hacer, todo se va a desacomodar a tu alrededor. Todo. ¿Por qué? Porque es el campo energético que yo estoy emitiendo. Les he dicho que hay personas que hasta truenan aparatos electrónicos del campo energético tan fuerte que traen desequilibrado, ¿sí? Y que hasta descomponen los aparatos electrónicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy siendo consciente que traigo un nivel de vida tan acelerado, ¿sí? Y no paro, y le sigo. Entonces, todo lo que yo hago, todo lo que veo, todo lo que oigo, vean películas hermosas. Hay películas que nos hacen, al terminar la película, nos sentimos inclusive hasta con un cambio de perspectiva en la vida, ¿sí? Pero si todo el tiempo estoy viendo las series de narcotraficantes, en donde solo los narcotraficantes o todas las personas que no van a tener un buen fin, inclusive ahí en las series ustedes los van a ver. Entonces imagínense, si yo todo el tiempo los estoy viendo, ¿qué es lo que voy a pensar? Que la vida es una lucha constante y que siempre alguien va a morir. En cambio, cuando comienzo a ver películas que me empoderen, que me hagan sentir que hay cosas por las que luchar, por las que vivir,
¿sí? Entonces mi estado de ánimo cambia. Entiendan que una película de violencia te va a bajar la vibración. Una película donde se exaltan las emociones, la gratitud, la compasión, el amor, me va a elevar mi nivel de vibración, ¿sí? Hay muchas personas que les encanta ver películas de terror. Y ustedes observen, vean todas las películas de terror, ¿sí? Y siempre al final, supuestamente, o agarran al fantasma o al pequeño demonio que los está, pero al final siempre, si no fíjense, siempre nos dicen que en realidad no se controló el problema. En realidad siempre nos dejan diciendo que o allí siguió el fantasma o el demonio ahí quedó presente. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que no tengo control, sigue asustada, sigue llena de miedo. Y muchas personas se enganchan con este tipo de emociones. Y acuérdense, tu cuerpo no sabe si solamente es una película. Ese estado incoherente de todas maneras lo va a generar tu cuerpo, porque él no sabe que es nada más una película. Él no sabe que esa matazón es nada más en la película. Tu cuerpo lo está sintiendo y está generando esa baja vibración. Igual, cuando estás viendo una película maravillosa de amor en donde la pareja da todo por el otro y se sienten maravillosamente comprendidos, tu corazón no sabe que nada más es en la película. Ese estado coherente tu corazón lo va a sentir. Entonces imagínense el poder que puede tener una buena película, una buena canción, una buena música, un buen libro. ¿Sí? Vean el poder que puede tener. Y sin embargo yo lo sigo desperdiciando, ¿sí? No les quiero decir lo que dicen el reggaetón, ¿sí? Escuchen nada más y se van a quedar asombrados, porque a veces nada más escuchamos el puro sonsonete y no nos damos cuenta, pero escuchen lo que dice y cómo es posible, podemos entender, ¿sí? El nivel de violencia que hay a estas alturas, el nivel de violencia que hay, ya no les digo en las parejas, en los novios, o sea, cuántas niñas ya son abusadas, ya son golpeadas y ellas permiten, ¿sí? Y no nada más las niñas, o sea, ¿dónde están los papás que están permitiendo que esa niña sea golpeada, ¿sí? Sea violentada en cualquiera de sus manifestaciones? ¿Por qué? Porque las canciones están diciendo que está bien, que está correcto, que está... Ya hasta parece como una moda ser tóxica. No, ser tóxica es incorrecto, te va a bajar de vibración. Y aunque lo estén diciendo ahí que, ay, amo a mi tóxica, estás mal, ve con un psicólogo. Porque que una persona actúe de forma tóxica contigo y que tú lo aceptes, significa que hay un desequilibrio en tu vida. Ve con el psicólogo. No es normal que tú te sientas a gusto viviendo con un tóxico o con una tóxica, ¿eh? Y lo estamos normalizando, porque eso es lo que nos están vendiendo y eso es lo que estamos considerando que es correcto, y por supuesto que no es correcto, para nada que es correcto. Y entonces aquí lo importante, ¿cómo podemos generar sentimientos? ¿Cómo podemos hacer que nuestra vibración se eleve? ¿Cómo podemos hacer que nosotros cada vez nos sintamos más empoderados, más alegres, más en paz, ¿sí? Con más alegría, con más gusto por la vida? Pues hay cosas que podemos hacer, entre otras, las prácticas espirituales, ¿sí? El practicar las virtudes como la gratitud, la bondad, el optimismo, la compasión, el pasar tiempo en la naturaleza, el hacer prácticas altruistas, practicar habilidades sociales, cultivar buenas amistades, la buena lectura, la buena música, películas, etcétera, y tantas cosas que nosotros podemos hacer para comenzar a sentirnos bien y para elevar nuestra vibración, para elevar nuestra conciencia. La práctica espiritual, que es la primera que puse ahí, ¿sí? En cualquiera de las modalidades que tú la quieras hacer, oración, ¿sí? Hacer una oración, hacer una meditación, leer un libro sagrado, sea sea la Biblia o el Corán o cualquier religión que tú practiques, siempre cualquier religión tiene sus libros sagrados. El leer cosas positivas nos va a empoderar,
¿sí? El hacer oración, aunque tú digas, bueno, es que a mí no me gusta, y no significa nada más ir al templo, sino hacer nuestro espacio de silencio para escuchar a tu deidad, con quien tú más confianza le tengas, ¿sí? Entonces dejar ese espacio para hacer esa conexión, ¿sí? Siempre, siempre te va a elevar la vibración, siempre, siempre. Entonces hay que buscar los espacios, inclusive hasta cuando vamos a comer, cuando yo estoy dando gracias por esa maravillosa comida que tengo ahí que me alimenta, estoy haciendo una conexión, estoy haciendo una oración. Cuando al finalizar el día me tomo un espacio para decir gracias porque este día con todo lo que implicó lo termino bien, ¿sí? Hasta inclusive cualquier lugar lo puedes aprovechar, aunque estés en el trabajo, tú puedes hacer simplemente con el hecho de cerrar tus ojos y tratar de hacer esa conexión. Te vas a empoderar, te vas a sentir mejor porque vas a estar confiando en que somos cuidados, en que somos protegidos. La oración o la meditación en cualquiera de sus modalidades siempre te va a elevar tu nivel de vibración, siempre te va a llevar a generar un sentimiento, una alegría. Practicar las virtudes. ¿Qué significan las virtudes? Como la gratitud, la bondad, el optimismo y la compasión. Entre otras muchas que hay. Cada vez la ciencia está demostrando que practicar todas estas virtudes o estas emociones de alta vibración nos ayudan. Hay universidades en Estados Unidos que ya están practicando la compasión. La compasión es maravillosa o ha dado maravillosos resultados en las escuelas donde se practicaba el bullying. ¿Por qué funciona tan bien? ¿Cuál es el problema del bullying? Que los niños no son conscientes del daño emocional o físico que le están haciendo al otro. Viven en un mundo tan egoísta que no son conscientes que el otro se está sintiendo muy mal, que el otro está sintiendo dolor. Cuando se trabaja la compasión, que significa sentir bondad hacia el sufrimiento del otro, intentar hacer algo por ese sufrimiento, estoy cambiando el foco de mí a pensar en el otro. Vivimos en un mundo de egoísmo, que estamos tan centrados en nuestro propio dolor, en nuestras propias penurias, que no observamos el que está sufriendo a nuestro alrededor. Había un cuento maravilloso de un cuento hindú, que no recuerdo ahorita el autor, pero decía que a un sabio, un gurú, había ido una señora a pedirle ayuda porque había perdido un hijo, y entonces decía que era la cosa más horrible que se había experimentado. Ella sentía una tristeza, una depresión que no se curaba con nada. Y entonces fue con este sabio, con este gurú, y le dijo, sí te ayudo, nada más que necesitas hacer algo antes. Sí, está bien, voy a hacer lo que quieras, pero yo no quiero sentir ya este dolor, esta tristeza. Dijo, vas a ir a aquel pueblito, le señaló un pueblito que estaba cerca, y le dije, vas a ir a ese pueblito y vas a ir a las casas a donde encuentres una persona que no haya tenido una pérdida. Y me la vas a traer en esa casa, la persona que no haya tenido una pérdida de un... Y se fue la señora y comenzó a preguntar en las casas, oigan, quiero saber si aquí no han tenido una pérdida. Y no, pues todos le comenzaron a decir, no, pues sí, yo perdí a mi mamá. Y entonces comenzó a escuchar las historias de todas las personas, de aquel que había perdido un hijo, de aquel que había perdido un hermano, aquel que había perdido a la mamá, aquel que había perdido. Y entonces comenzó a escuchar las historias y comenzó a darse cuenta que los demás también sufrían. Entonces ella regresa y dijo, no, pues no encontré quien haya tenido una pérdida. Pero cuando ella regresa, ella había tenido un cambio de perspectiva, porque estaba tan encerrada en su dolor, que no estaba observando que los demás también estaban sufriendo. Entonces, el practicar la compasión me ayuda a observar al otro y me cambia inmediatamente la perspectiva, porque abre en mí esos sentimientos. Yo recuerdo cuando estaba en el hospital, en aquel entonces no lo hice de forma intencionada, ahora sí ya lo hago intencionado, porque sé que sentir compasión alivia mi sufrimiento. En aquel entonces no lo hacía de forma intencionada porque no sabía lo importante que era.
Pero recuerdo cuando estaba en el hospital civil, ustedes saben que ahí van muchas personas de escasos recursos. Entonces yo daba tantas gracias a Dios porque tenía a mi madre enferma, duré ahí casi 2 meses, pero le daba tantas gracias a Dios que por lo menos yo no tenía problemas para comer, porque había personas ahí que aún con todo el problema que tenían de su enfermo, no tenían ni siquiera para comer. Se habían venido con lo nada más, ¿sí? No tenían ni siquiera para, mucho menos para las medicinas, no tenían ni para comer, mucho menos para las medicinas. Y entonces yo en ese momento, cuando daba gracias a Dios porque tenía la oportunidad de ir a pagar donde bañarme, donde descansar un rato, de tener hermanos que me apoyaran, ¿sí? De tener por lo menos económicamente con qué comprarle su medicina a mi madre, aliviaba tanto el sufrimiento que ahora ya sé de forma intencionada, ya sé que pensar en los demás va a aliviar el sufrimiento, porque me doy cuenta que los demás también sufren y a lo mejor no es tan complicado como en un principio había pensado. Entonces cuando comienzo a experimentar este tipo de emociones, bueno, que ya más adelante les estoy adelantando que vamos a trabajar cada emoción así, cómo se puede trabajar y de qué se trata de forma más específica, que puedan hacer ustedes programas. A estas alturas, quien ustedes, desde cuando les dije que trabajaran en el diario de gratitud, yo les aseguro que quien lo está practicando desde cuando les dije, a estas alturas ya tuvo un cambio de perspectiva de la vida. ¿Por qué? Porque se están enfocando en lo positivo. Se enfocaron en todo lo bueno que hay en mi vida y entonces cuando comienzo a ver todo lo bueno que hay en mi vida, comienzo a darme cuenta de más y de más cosas que antes no me había dado cuenta. Y entonces mi vida, mi perspectiva cambia y me doy cuenta que la vida es buena. Yo les aseguro a estas alturas que quien practicó desde el principio el diario de gratitud, a estas alturas su vida ha mejorado. Sí, es un reto. Quien lo hace, yo les dije, hay personas que han cambiado su condición de depresión profunda cuando comenzaron a trabajar el diario de gratitud o cuando comienzan a trabajar la compasión de forma intencionada. ¿Por qué? Porque cambio el foco, dejo de estar pensando tanto en mí para comenzar en el sufrimiento que los demás están teniendo. Y entonces mi vibración se eleva, mi vibración cambia. Entonces cuando yo comienzo a hacer este tipo de prácticas de forma intencionada, mi ser va cambiando, algo en mí se va transformando, algo en mí se va moviendo. Entonces cuando yo comienzo a hacer prácticas altruistas, por ejemplo, cuando le doy algo de corazón, ¿sí? Cuando le doy a alguien una propina pensando, qué bueno, lo vas a llevar a tu familia. Cuando al señor de la basura le das un regalito por más pequeño que sea, cuando a la persona que en ese momento se siente tan desconsolada, tú le das un abrazo y en ese abrazo tú le dices que estás con ella, que estás con él. ¿Sí? Esos pequeños actos te van a llevar, te van a ir elevando la vibración. Cuando le das una sonrisa a un desconocido, a una desconocida, ¿sí? Porque la sonrisa como que abre, como que limpia esa barrera que a veces como seres humanos planteamos. Entonces cuando comienzo a hacer este tipo de situaciones, este tipo de actos altruistas, de que les regalo a alguien que no lo esperaba, ¿sí? Que lo regalo sin intención, por más pequeño que esto sea, mi nivel de vibración se eleva, comienzo a generar sentimientos, ¿sí? Estar en la naturaleza de por sí te va a generar vibración alta. Vete a caminar descalza, siéntate en el sol, abraza un árbol, ¿sí? Observa los animales. La naturaleza siempre es una gran maestra y es maravillosa, ¿sí? Respira el aire, ¿sí? Disfruta una fruta maravillosa, una comida que disfruta todo lo que nos presenta la vida y agradece todo eso que está y tu nivel de vibración se va a elevar, ¿sí? Hay tantas cosas que nos pueden ayudar a elevar la vibración y con eso va a mejorar tu vida, con eso vas a comenzar a ver que hay tantas cosas que se pueden disfrutar, que hay tantas cosas que podemos hacer por los demás,
que hay tantas cosas que podemos vivir que no vale la pena estar sufriendo, que no vale la pena estar obsesionados. Esta vida es maravillosa, aún con todo es hermosa, es buena, porque hay muchas personas que nos están necesitando. Solo es cuestión de que dejes tu ego, que dejes de ver solamente tu sufrimiento, solamente lo que te falta, y comiences a darte cuenta que a tu alrededor hay tantísima gente que necesita de tu sonrisa, necesita de tu bondad, necesita de tu gratitud, necesita de ti. Muchísimas gracias, hermanos. Suscríbanse al canal, ¿sí? Acuérdense que es del modo que les van a estar llegando las notificaciones, porque ya no los he estado mandando cada vez, porque confío que ustedes se van a compartir. Si creen que esto le puede servir a alguien, compártanlo. Es un regalo que en amor yo doy para todo aquel que decida recibirlo. Nos vemos en la siguiente. Espero que sea antes de la Navidad, que les pueda compartir algo antes de la Navidad o del Año Nuevo. Bendiciones a ustedes y a sus familias.